Vamos a continuar con el estudio de la teoría de Fourier. En esta oportunidad vamos a revisar lo que son las integrales de Fourier. Recordemos que nosotros hemos estudiado las series de Fourier para funciones definidas en un intervalo simétrico hacia los reales. En general, hemos supuesto que f debería ser seccionalmente continua. ¿Qué significaba esto? Que la función debería ser continua en el intervalo menos L, L, excepto quizás en un conjunto finito de puntos de este intervalo. Y en los puntos de discontinuidad, la función tendría que tener límites laterales finitos. Bueno, bajo esas condiciones, habíamos dicho que f se puede representar mediante una serie de senos y cosenos. En realidad, dijimos que la serie de Fourier converge o es igual al punto medio entre los límites laterales de la función, que en el caso de que f sea continua en un punto, nosotros sabemos que los límites laterales son iguales y por lo tanto el punto medio entre los límites laterales simplemente es la función evaluada en el punto. Es decir, que la igualdad se da en los puntos de continuidad de la función. Y en los puntos de discontinuidad, la igualdad es al punto medio de los límites laterales de la función f. Bueno, en general nosotros pensábamos siempre a la función definida en el intervalo menos L a L y la podíamos considerar como una función definida en toda la recta, pero periódica, de periodo 2L. Es decir, si nosotros analizábamos la función en el intervalo menos L a L, pero pensábamos que estas podían repetirse a lo largo de toda la recta de manera periódica. O sea, podíamos pensarla como una función de R en R. Lo que nosotros queremos hacer en esta oportunidad es extender estas ideas para funciones de R en R, no necesariamente periódicas. El caso periódico ya las está cubriendo la teoría de las series de Fourier. Entonces, queremos extender estas ideas, es decir, queremos ver cómo una función de R en R puede ser aproximada a partir de funciones o polinomios trigonométricos, sin la restricción de que la función f sea periódica. Bueno, entonces, dada una función f de R en R, queremos aplicar la teoría de series de Fourier a esta función. Pero la teoría de series de Fourier la podemos aplicar solo a funciones definidas en intervalos simétricos. Bueno, entonces, si yo tengo la función f, lo que puedo hacer es restringir la función. Puedo restringir la función a un intervalo simétrico y llamarle a esta la función f sub L. Entonces, f sub L es una restricción de la función f. En la función f sub L puedo aplicar la teoría de series de Fourier y tratar de extender estas ideas a toda la función f. Evidentemente, cuando L empieza a crecer al infinito, esta función restricción tiende a ser la función f misma, ¿no? Entonces, definimos la restricción de f al intervalo menos L a L y le denominamos f sub L. Es exactamente la misma función de f restringida a ese intervalo. Bueno, entonces para la función f sub L tiene sentido de estudiar la serie de Fourier. Tiene sentido escribir esa función en términos de su serie de Fourier, donde a sub n
y b sub n son los coeficientes de las series de Fourier. Nosotros conocemos una expresión para estos coeficientes, que las podemos reemplazar en la serie, ¿no? Entonces, la serie de Fourier de la función f se vería de esta forma, ¿no? A sub 0, a sub n y b sub n. Observemos que hay un factor común en a sub n y b sub n, que es 1 partido por L. Bueno, entonces, si nosotros definimos w sub n como n pi partido por L, ¿no? Es la constante que está multiplicando a x en la función coseno y seno, ¿sí? Si nosotros a esto le llamamos w sub n, entonces la diferencia entre w sub n más 1 y w sub n es constante igual a pi partido por L, ¿no? Y a esta diferencia le llamamos diferencial de w. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? En el fondo lo que estamos haciendo es considerar una nueva variable, w, de 0 al infinito. Y estamos tomando una partición en esta variable, que es w1, w2, etcétera, 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 ¿no? Es decir, w varía de 0 al infinito y de 0 al infinito hago una partición de todo ese semirrayo en intervalos de longitud pi partido por L. Es decir, la longitud de cada uno de estos intervalos es precisamente la diferencial de w, ¿no? La diferencial de w sub n. Cada enésimo intervalo es constante igual a pi partido por L. Bueno, entonces, si esto es así, ¿qué puedo hacer en mi serie de Fourier? En mi serie de Fourier tengo w sub n, w sub n, w sub n y w sub n, ¿no? Y 1 partido por L, que para mí sería 1 partido por L, que para mí sería diferencial de W partido por pi. Entonces, con esto en mente, podemos ver que la serie de Fourier se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es, en esencia, definir una función en términos de una nueva variable, la variable W, ¿no? En términos de una nueva variable, la variable W. Y esta sería la función evaluada en los puntos W sub n, ¿no? Por una diferencial de W. Es decir, lo que estamos haciendo es, si yo tengo la función f, una función f grande, lo que hemos hecho es partir el intervalo en pedacitos. Estamos tomando un punto del intervalo, ¿no? Un punto del intervalo, la función evaluada en ese punto y la diferencial de W. Es decir, básicamente lo que estamos haciendo es base por altura. Y vamos a sumar todas esas regiones, todas esas áreas de rectangulito, ¿no? Vamos a sumar todas esas áreas de rectangulitos. ¿Esto a qué nos recuerda? Indudablemente esto nos tiene que traer a la mente la noción de integral de Riemann. Estas serían unas sumas de Riemann, ¿no? Precisamente, si nosotros pensamos L al infinito, ¿no? Si nosotros hacemos que L tiende al infinito, porque cuando L tiende al infinito hemos dicho que la función f sub L va a converger a la función f, que es de la que yo quiero estudiar realmente, ¿no? Si L tiende al infinito, entonces la diferencial de W, o sea, la longitud de los intervalitos, la longitud de la partición que estoy tomando, tiende a 0. Entonces, esta expresión se puede ver como el límite cuando estas particiones o la longitud o norma de estas particiones tiende a 0.
de las sumas de áreas de rectángulos, ¿no? Base, la diferencial de W, por la altura, f de W. Bueno, en este sentido, podemos pensar que este límite es precisamente como una integral de Riemann de la función f en el intervalo 0 al infinito, es decir, una integral impropia. Analicemos por un momento esta parte de la serie de Fourier cuando L tiende al infinito. Cuando L tiende al infinito, esto es una integral indefinida, ¿no? De menos infinito a más infinito. Y este factor tiende a 0. Entonces, ¿a dónde irá todo este factor? Eso va a depender de la convergencia de esta integral, ¿no? Eso va a depender de la convergencia de esta integral. Si esta integral converge a un número, si esta integral se vuelve un número, entonces toda esta expresión se hará 0. Y si esta integral diverge, entonces no podemos saber qué es lo que pasa con toda expresión. Puede ser 0, puede ser más infinito, no sabemos, ¿no? Entonces es natural pedir a la función, que la integral de menos infinito a más infinito de la función f sea una constante. Si eso es verdad, entonces por esta diferencial, toda esta expresión se haría 0 para que tenga sentido todas estas operaciones. Bueno, entonces, si eso es así, podemos escribir f como la expresión primera, ¿no? Esta expresión pensaríamos que se hace 0 cuando L tiende al infinito, y cuando L tiende al infinito, el límite de cuando las particiones tienden a 0 de la serie de f sub n, de f de w sub n, diferencial de w, es una integral impropia, es una integral de 0 al infinito. Entonces es natural esperar esta representación, ¿no? Sería 1 partido por pi, la integral de 0 al infinito de la función, esta sería la función f en la variable w, diferencial de w, ¿no? Bueno, recordando que las f sub l en general convergerían a la función f. Esto es lo que se denomina la integral de Fourier de la función f, ¿no? Esto se define como la integral de la función f, la integral de Fourier de la función f. Observemos que si nosotros a estas integrales de acá les llamamos a y b, entonces la expresión de la integral de Fourier vendría a ser esta de acá, ¿no? Entonces, esta también se llama la integral de Fourier de f, y esto se llaman los coeficientes de Fourier de la integral de Fourier de f. Similar a lo que habíamos visto en las series de Fourier. Estos coeficientes no dependen de n. O sea, en los coeficientes de las series de Fourier, los coeficientes varían respecto de n, ¿no? En este caso, los coeficientes de Fourier varían respecto de w. La variable acá es continua, ¿no? Es continua. Antes, los coeficientes en las series de Fourier tenían como variable n, y esa n era un número natural, era una variable discreta, 1, 2, 3. Aquí los coeficientes de Fourier son continuos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las series de Fourier y las integrales de Fourier. En las series de Fourier, cuando la función está definida en un intervalo finito, ¿no? Lo que necesitamos es una serie, y los coeficientes de Fourier varían respecto de los números naturales, ¿no? En cambio, cuando la función está definida en toda la recta, los coeficientes de Fourier admiten una representación de f en términos de cosenos y de senos, pero esta representación es en términos de una integral, ¿no? Y los coeficientes de Fourier ya son variables continuas, son funciones que dependen de una variable continua, ¿no?
este W sería el n que teníamos en las series de Fourier, ¿no? En el caso de las series es una variable continua. Bueno, veamos un ejemplo, ¿sí? Muy sencillo. Consideremos la función f, ¿sí? Que sea 1 en el intervalo menos 1, 1, y que sea 0 fuera de ese intervalo, ¿no? Entonces, evidentemente, podemos graficar la función de esta manera, ¿no? Entre menos 1 y 1 es 1, y fuera de ese intervalo es constante igual a 0, ¿no? En toda la teoría de Fourier siempre tenemos que estar pendientes, siempre tenemos que tener el cuidado de ver si nuestra función f es par o impar. En este caso, al haber simetría respecto del eje y, evidentemente mi función f es una función par. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Si analizamos el coeficiente, los coeficientes de Fourier, ¿no? Si f es par, como el coseno es una función par, todo este integrando es una función par. Si es una función par, entonces la integral en un intervalo simétrico de una función par, nosotros sabemos que es 2 veces la integral de 0 al otro extremo del intervalo de esa función, ¿no? En el caso de que f sea par. Y en el caso de que f sea par, como el seno es impar, entonces esta función es impar. La integral en un intervalo simétrico de una función impar, pues es 0. Entonces, consideraciones similares a las que hacíamos en las series de Fourier para el caso en el que una función sea par y el caso en el que f sea impar, se mantienen para las integrales de Fourier, ¿no? Se mantienen. Entonces, en nuestro caso, como la función es par, pues podemos calcular el coeficiente a de la integral de Fourier, que como habíamos dicho es 1 partido por pi de la integral de menos infinito a infinito de f, que f es par, ¿no? Entonces, como el coseno es par, esta integral sería 2 veces la integral de 0 al infinito de f por el coseno. Pero f, eso de 0 al infinito, ¿no? De 0 al infinito. Pero la función es 0 desde 1 al infinito y 1 de 0 a 1. Bueno, entonces tenemos la integral de 0 a 1 de f, que es 1, por el coseno de la función, ¿no? Bueno, la integral del coseno es seno, ¿sí? Y evaluando en la variable x, tenemos que recordar siempre que estamos integrando respecto de x. Si integro respecto de x, w es una constante, ¿no? Entonces, evaluando la integral en la variable, que sería x, tendríamos 2 partido por pi de seno de w partido por w, menos esta expresión evaluada en 0. Seno de 0 es 0 y no me quedaría nada. Entonces, este sería el coeficiente a de la integral de Fourier de f. Hemos visto que al ser f una función par, el coeficiente b de la integral de Fourier en este caso es 0. Entonces, la integral de Fourier de f sería 2 partido por pi, el coeficiente de Fourier a, ¿no? Este sería coeficiente de Fourier a, no todo, sin la integral, ¿no? El coeficiente de Fourier a 2 partido por pi por el coseno de wx, ¿no? Entonces, esta sería la integral de Fourier de f en el intervalo menos infinito a más infinito. Vamos a hacer algunas observaciones acerca de la integral de Fourier.
A ver, la primera observación va en el sentido de la buena definición de la integral de Fourier. Habíamos dicho que para que la integral de Fourier tenga sentido, la integral de menos infinito a más infinito de la función f tendría que ser un número, es decir, no puede diverger, no tiene que converger y tiene que ser un número. Una condición un poquito más fuerte para que eso ocurra es que el valor absoluto de f converja, que la integral de menos infinito a más infinito del valor absoluto de f converja. Las funciones con esta propiedad se llaman también absolutamente integrables. Entonces, nosotros vamos a poder aplicar o vamos a poder calcular la integral de Fourier para funciones que son seccionalmente continuas, porque nosotros teníamos que poder aplicar la serie de Fourier a la restricción de f a un intervalo, ¿no? Tienen que seguir siendo seccionalmente continuas, pero también tienen que ser absolutamente integrables, es decir, que esta integral sea un número. Funciones con estas características, o sea, funciones absolutamente integrables, en general tienen gráficos que en el medio pueden tener un comportamiento cualquiera, pero que cuando x converge a más o menos infinito, este comportamiento tiene que tender a cero, ¿no? En el infinito la función tiene que ir a cero. Entonces, eso es una consecuencia directa de ser absolutamente integrable. El límite de la función en más o menos infinito siempre tiene que ser cero. Claro, porque al final la integral impropia es un límite. Entonces, lo que yo no puedo hacer o no puedo concebir que la función, cuando x tienda a más o menos infinito, vaya ganando en área, ¿no? Vaya ganando en área. Eso no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, condición para que la integral de Fourier exista. Para empezar, nuevamente tiene que ser seccionalmente continua en los intervalos menos L a L que yo vaya a definir. Y también tiene que ser absolutamente integrable. Lo que habíamos dicho, ¿no? El hecho de que la función sea par o impar, por supuesto que tiene incidencia directa en la representación de f en términos de integrales de Fourier, ¿no? Si la función es impar, la función f tendrá una representación en integrales de Fourier solamente de seno. Y obviamente, si la función es par, tendrá una representación en integrales de Fourier solamente de coseno. Al igual que habíamos visto para funciones para series de Fourier, puede ocurrir lo mismo. Si yo tengo una función definida en el intervalo de 0 a más infinito, yo puedo extender esta función, ¿no? Yo podría extender esta función como una función par o como una función impar, ¿no? Entonces, igual, si yo tengo una función definida en un semirayo de 0 al infinito y necesito calcular la integral de Fourier de esta función, yo puedo otra vez completar esa función de manera par o de manera impar, ¿no? Podemos hacer exactamente lo mismo que en la teoría de series de Fourier, ¿no? Como extensión del teorema de las series de Fourier, las integrales de Fourier aún preservan los resultados de este teorema. Es decir, la integral de Fourier es una representación de f, es una aproximación de f en términos de senos y de cosenos, ¿no? Entonces, en los puntos en donde la función sea continua, la representación es exacta, ¿no? Es decir, si f es continua en x, f se puede representar exactamente como esta integral. Y en los puntos de discontinuidad que pueden existir,
tienen que existir los límites laterales, habíamos dicho. Entonces la integral de Fourier en ese caso converge al punto medio de los límites laterales. Exactamente igual que en la teoría de las series de Fourier. Solamente que la aproximación en esta ocasión no está dada por una serie, sino por un integral. Recordemos que nosotros, por ejemplo, para aproximar la función f, podíamos tomar algunos términos de la serie, ¿no? No necesitábamos, para graficar, por ejemplo, no necesitábamos tomar todos. Podíamos tomar simplemente algunos, ¿no? Digamos, podía tomar los primeros 3 sumandos y podía ver en la gráfica qué tal se comportaba la serie de Fourier, ¿no? Si los términos de la serie de Fourier se iban acercando a la función f. En este caso, las aproximaciones para f con la integral de Fourier se hacen trabajando con los límites de integración en esta expresión de la integral de Fourier. Es decir, si yo quisiera ver de manera aproximada cómo es la función f, ¿no? Así como en las series de Fourier yo quería ver cómo son las aproximaciones de f con los primeros términos de la serie, yo me daba un valor n acá. En las integrales de Fourier, pues bastará darse un valor en el límite superior de la integral. Es decir, si yo quisiera ver una aproximación de f en términos de integrales de Fourier, entonces lo que yo haría es simplemente darme una cota para el extremo superior de la integral, ¿no? Eso me daría una aproximación de f en términos de integrales, ¿no? Bueno, entonces las consecuencias o las consecuencias del teorema de las series de Fourier siguen siendo válidas para las integrales de Fourier, ¿no? Siguen siendo válidas. En el ejemplo anterior habíamos dado una función, ¿no? Que en el intervalo menos 1 a 1 era igual a 1 y que fuera de ese intervalo era constante igual a 0. Entonces, algo similar puede pasar acá, ¿no? Entonces, 0 acá, 1 acá, 0 acá, ¿no? Entonces, en los puntos de continuidad, notemos que la función es continua de 1 abierto en 1 al infinito, de menos 1 abierto en menos 1 al menos infinito, y dentro del intervalo menos 1, 1 abierto, ¿no? Entonces, en los puntos de continuidad, ¿no? En los puntos de continuidad, la función coincide con su integral de Fourier, ¿no? Y en los puntos de discontinuidad, yo tengo discontinuidades en el 1 y menos 1, ¿no? Por ejemplo, en el 1 hay una discontinuidad, pero una discontinuidad en donde existen los límites laterales. El límite lateral por la izquierda será 1, el límite lateral por la derecha será 0, y el punto medio entre esos dos es precisamente un medio, ¿no? Entonces, lo que decíamos, la integral de Fourier es exactamente igual a f en los puntos de continuidad y es igual al punto medio de los límites laterales en los puntos de discontinuidad, ¿no? Bueno, en este caso, si, por ejemplo, si yo analizo esta expresión en el punto 0, el punto 0 es un punto de continuidad de la función f, ¿no? Está en el intervalo menos 1, 1. Entonces diría que toda esta integral es igual a 1 cuando x es 0. Y cuando x es 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, podemos decir que la integral de 0 al infinito de seno de w partido por w es igual a pi medios, ¿no?
Este resultado es no trivial por si acaso, ¿no? La integral del seno, como se conoce esta, es igual a pi medios. ¿No? Esta integral, la integral de seno de w partido por w, o seno de x partido por x, es una función que no es integrable, es decir, yo no puedo encontrar una primitiva para esta función, ¿sí? Pero sí tiene una integral indefinida, y esa integral indefinida es pi medios, ¿no? Entonces, la integral de Fourier ayuda para obtener algunos resultados que no son triviales, es decir, que no son sencillos dentro de la teoría general del cálculo. Bueno, muchas gracias.